A continuación, un nuevo despertar. Yo creo que hoy podríamos comenzar el saludo diciendo, ánimo, no tengan miedo. ¿Y por qué comenzar así? Uno primero porque sí, por darles ánimo y por invitarles a que no tengan miedo. Y por el otro lado porque, mira, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aparecen 365 veces, no tengan miedo. Es el concepto que aparece de muchas maneras. 365 veces aparece como que fuese una para cada día del año. 365 veces el Señor nos dice, no tengan miedo. Hoy queremos, en este tu programa, un nuevo despertar, tomar conciencia de los miedos. ¿Cuántas veces por unas circunstancias reales o pasadas o futuras aparece en nosotros esta emoción, el miedo? Pero como siempre, comencemos primero poniéndonos en la presencia de Dios con esta oración. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio, ponga yo amor, donde haya ofensa, ponga yo perdón, donde haya discordia, ponga yo unión, donde haya error, ponga yo verdad, donde haya duda, ponga yo fe, donde haya desesperación, ponga yo esperanza, donde haya tinieblas, ponga yo luz, donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonado, muriendo como se resucita la vida eterna. Amén. Cuando estamos adentrados en la oración, la verdad, Señor, me brota de mi interior pedirte que me ayudes, que nos ayudes a todos a superar las situaciones de miedo que nos pueden como agarrotar, paralizar frente a la realidad en la que tú quieres que seamos instrumentos tuyos. En medio de ambientes de violencia, ver cómo ser instrumentos de paz. Y la verdad es que da miedo ver alguna vez de los revólveres y tantas armas. O en medio de un ambiente de corrupción, ser instrumentos tuyos de justicia, de respeto. Señor, ayúdanos, te lo pedimos con todo nuestro ser, a superar esos miedos que son normales que estén ahí. Son emociones que tú conoces, que brotan del interior del ser humano, para que esas emociones de temor nunca nos dejen paralizados, quietos, sino que seamos capaces de superarlas para vivir y vivir siendo instrumentos tuyos. En ti confiamos, Señor. Tú le enseñaste siempre a tus discípulos ser capaces de no tener miedo, y hasta la cruz llegó Pedro con la cabeza para abajo y Santiago fue pasado a cuchillo, y no tener miedo, como Esteban, que te dijo, en tus manos, Señor Jesús, entrego mi espíritu. Señor, ayúdanos a superar los miedos para que seamos auténticos instrumentos tuyos en este mundo que necesita testigos de la verdad. Si miramos la parte más humana del miedo, reconocemos que se ubica como en la segunda capa del cerebro. La primera capa está toda la parte del hipotálamo con los instintos, y en la segunda capa del cerebro, un poco superior, está el sistema límbico de las emociones y de los afectos. Pero, ¿qué es el miedo? Es una emoción que se ubica ahí en el cerebro y suele ser una sensación desagradable ante el riesgo de algo que puede ser en contra de nosotros. Es una emoción que nos lleva a veces pues a cerrarnos, a agarrotarnos, a paralizarnos o incluso, por querer superarlo, lanzarnos a un abismo. Es una emoción interior
que siendo desagradable queremos afrontar para poder vivir la vida con paz. Los miedos no solamente los tenemos los seres humanos, todos los animales, y es una característica propia, es la aversión hacia algo que viene en contra, que nos puede dañar. Es un mecanismo de defensa que con todos los animales nos sentimos unidos, porque para preservar la vida que nos ha sido dada necesitamos ese mecanismo, pero ese mecanismo lo que no puede hacer es someternos, esclavizarnos o atenazarnos para que no podamos desarrollar y realizar pues nuestra propia vida. Por eso qué rico es que seamos objetivos y ser muy conscientes, que es el objetivo realmente de este programa, ser conscientes de cuando un miedo aparece y mirar si ese miedo es real o es algo que está solamente en nuestra imaginación, si ese miedo es proporcionado a eso que aparece o es desproporcionado. Cuando el miedo que aparece en el ser humano es proporcionado al riesgo que aparece, es algo normal, pero cuando el miedo que apareció no hay ningún riesgo o es desproporcionado, decimos que es un miedo neurótico, está afectando la psique del ser humano y está pues pretendiendo realmente obcecarla, cegarla, taparla, frenarla. Hoy queremos ser conscientes y queremos profundizar en esos miedos que puede estar en el mismo colegio. ¿Miedo a qué? A ser distinto al resto de los compañeros. ¿Miedo a qué? A que está el gallito del salón que se cree que se las sabe todas y sintonizo con él o si no me van a ridiculizar. ¿A qué tenemos miedo? Miedo a que pierda nuestro equipo, miedo a que perdamos el salario, miedo, pongámonos en la mano del Señor, esos miedos, y que Él nos hable y nos libere en nuestro interior. Juan, capítulo 16, versículos 32 y 33. Miren, llega la hora, ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho esto para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. Jesús bien conocía a los suyos, mejor, bien conocía al ser humano y sabe que muchas veces los miedos nos tienen atrapados. Por eso le vamos a encontrar en muchas ocasiones, como en esta, en Juan 16, cuando dice, en el mundo tendrán que sufrir, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Fíjese que la óptica de Jesús no está en el sufrimiento que hay en el momento, sufrir, claro, que le pregunte a él si le dolió y si sufrió, pero él tenía la perspectiva de fondo, al final yo he vencido, así también ustedes. Y en eso lo tienen bien claro las mamás, han sufrido con el embarazo, quizás la preeclampsia, el parto, pero al final valió la pena, están felices. Jesús nos está diciendo que miedos los tendremos, pero que más bien pensemos en lo que viene después, porque si pensamos hacia el después y sabemos que hay una victoria, hay un triunfo, vale la pena arriesgar el pasar por ese miedo. Cierto que son muchas cosas las que pueden ocurrir, pero Jesús nos dice que incluso al final del mundo, cuando ocurran tantos cataclismos, dice, ustedes levanten la cabeza porque ha llegado el día de su liberación. Jesús siempre nos está lanzando un poquito más allá. Jesús no quiere que nos quedemos aquí, delante de nuestras narices, porque uno puede tener miedo, por ejemplo, en el estudio, a que quizás no pase esta materia o no gane el año. Ese miedo me va a cerrar, me va a bloquear y probablemente no voy ni a entender ni a estudiar. Quizás tenga miedo a que quizás no funcione el matrimonio. Eso me puede llevar a comportamientos inadecuados que sí terminen dañando el matrimonio. El miedo me puede llevar
a no moverme en esta dirección positiva o en aquella. Y por esos temores terminamos diciendo, más vale malo conocido que bueno por conocer. El miedo es un gran bloqueo. Cierto que ayuda a salvar la vida. Si no tuviéramos temores, la verdad que podríamos caer continuamente de error en error y dañándonos la vida. Yo sí, pues me acuerdo de pequeño, cuando uno es niño, pues no es muy consciente de los riesgos. Y yo sí me acuerdo que me partí el brazo jugando, me partí el labio jugando y cuántas cosas no me pasaron. ¿Por qué? Porque en parte el miedo es cuando uno va siendo consciente de los riesgos que hay en la vida, cuando uno va siendo consciente de lo que tiene que ir afrontando y arriesgando. Cuando voy siendo más consciente, entonces aparecen los miedos que me pueden frenar hasta un punto, pero que no me bloqueen. Pero cuando uno es inconsciente, nos puede pasar más en la etapa juvenil, pero también hay gente mayor que es juvenilista, resulta que se vuelven personas temerarias, que hacen cosas que realmente dan miedo. Y si no, cuéntenme, cuando uno va con el carro o va en el bus y ve esas motos con conductores temerarios, donde realmente no hay tantos accidentes como los que debiera haber. Porque yo me quedo asombrado cómo hacen unas curvas metiéndose entre unos y otros a gran velocidad, donde podrían morir. Es decir, miedo hasta un punto, para salvar la vida. Superar los miedos para el bien y construir la vida. Pero no tener tampoco esa ausencia de miedo que me lleva a ser temerario. Por eso, ahora lo ponemos en las manos del Señor. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Pues la máxima expresión del miedo es el terror, es lo que están utilizando muchas veces los violentos, el querer aterrorizar a la gente para tenerla sometida. Eso es el miedo, nos quiere someter. ¿Cuál es la invitación de Jesús? Ser hombres y mujeres libres, incluso a pesar de los temores y de los miedos. Mire, en la persona valiente no es que no tenga miedo. La persona valiente es aquella que es capaz de observar sus miedos, tomar conciencia de que están ahí y afrontar y superar esos miedos. El valiente tiene sus miedos, como es normal, pero sabe manejarlos. La cuestión está en si nosotros, ante los miedos, somos manejados por esos miedos o nosotros los manejamos a ellos. Porque desde el temor voy a salvar la vida, pero sabiendo que hay esos riesgos, voy a construir aquello que tenía previsto construir, pero intentando salvar el pellejo. Es así como el ser humano, muchas veces tú y yo, tenemos que estar eligiendo ser una persona esclava de los miedos y entonces no mover nada, no arriesgar nada, no hacer nada, o abierto a la experiencia de Dios, saber que después de la situación difícil viene la resurrección. Jesús nos lo ha planteado hoy. No tengas miedo, yo he vencido al mundo. No tengas miedo para hacer el bien, para hacer el mal, sí, todo el miedo que quieras. Ten miedo a hacer daño a alguien, ten miedo a dañar la vida, ten miedo a dañar tu país, ten miedo a dañar el mundo, pero tampoco te aterrorices. Tener miedo, pero para superándolo, mejorar el país, mejorar el mundo, mejorar la familia, mejorar la vida. No tengas miedo. 365 veces en toda la Biblia, una vez para cada día del año. No tengas miedo, no tengas miedo. Te saludo, como siempre, con todo el corazón, en el nombre de este equipo Televida,
de esta familia que es la tuya también. Queremos invitarte a que nos veas siempre a las 6 de la mañana, 6 y 5, y también a las 2 y media de la tarde, de lunes a viernes. Ahí nos seguiremos viendo, pero también por internet, www.televida.com.co, incluso allí nos puede escribir mensajes, y muchas gracias a los que nos escriben y a aquellos que llaman por teléfono. Y si quieres repasar algunos de estos puntos que vamos viendo, lo puedes buscar en YouTube buscando Un Nuevo Despertar Televida. Que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe siempre, que el Señor te dé fortaleza para manejar esos miedos y saber construir la vida sin ellos. Por eso te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y con Jesús, con José y María, tenga muy buen día.